Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Ahora nuestra entrevista de medios conjuntos de El Caribe y CDN Radio y Televisión. Nuestro invitado de hoy, Monseñor Agripino Núñez Collado, asesor del Poder Ejecutivo, honorífico como todo lo que hace. Es nuestro invitado especial del día de hoy. Buenos días, Monseñor. Buenos días, Yulisa, don Nelson, Catherine, la directora y el buen amigo Linares. Su amigo Linares. Sí. Así mismo, hoy Monseñor será entrevistado por todos nosotros. Albanelli Familia como directora de CDN Radio y Televisión, Nelson Rodríguez, director del Caribe, Héctor Linares, subdirector del periódico El Caribe, Catherine Hernández, ustedes ya la conocen, y quien les habla. Buenos días, Monseñor, de nuevo. Hojeando aquí, ahora que puedo contarlo, Memorias, la segunda parte. Monseñor Agripino Núñez Collado, qué bien que usted esté por despierta para coincidir con la puesta en circulación de este segundo tomo. Y yo estoy gozando algunos aspectos aquí de las crisis electorales. Usted se decidió a contar su participación. Yo creo que eso es un aporte al país, a su democracia. Señor, ¿qué lo indujo a escribir sus memorias? Bueno, mucha gente me pidió, muchos amigos y otros que no eran tan amigos, sí, que creían que se podía hacer un aporte para el conocimiento, sobre todo de esos años. En el primer tomo, ahí son dos aspectos importantes que toco. Fue dejar la historia de la universidad, la primera parte. Y en la segunda, precisamente fue de la crisis políticas y electorales, que algunas no fueron fáciles ni pequeñas. Y tuve, yo diría, viendo así retrospectivamente, el privilegio de que las autoridades de gobierno, los empresarios, el sector sindical, el sector social en general, pues acudieran siempre a los llamados cuando yo entendía que había necesidad de que se buscara entendimiento. Y todos los sectores afortunadamente respondieron en las crisis para buscar consenso y buscar salida. Aquellos embotellamientos de resultados electorales, y parece que ya es una tradición que cada elección trae o ha traído su propia crisis, ¿verdad? Incluidas las últimas. Sí. Monseñor, todo ha traído su propia crisis, usted lo dice. Salimos en febrero del año pasado, de una crisis electoral muy fuerte. Ahora el presidente tratando de consensuar. ¿Cree usted que el país va por buen rumbo o hace falta que la iglesia vuelva a mediar, que la iglesia vuelva a meterse en todas estas cosas que están pasando en el país? Bueno, yo creo que, yo diría que está en buenas manos al asunto de la iniciativa de presidente, que él mismo está de lleno en ella, ¿verdad? Y hay que confiar en su liderazgo y en su capacidad de comunicación, que la tiene con los distintos sectores. Y ha dicho recientemente que él no va a renunciar a eso, y creo que es bueno para el país. Bueno. Sí. Monseñor, usted fue presidente del Consejo Económico y Social durante 15 años. Sí. Actualmente se lleva a cabo un debate nacional, se llama Debate del Liderazgo Nacional. Ahí están vertidas una serie de iniciativas, una serie de reformas, pero me gustaría que desde su experiencia, además de evaluar este momento que atraviesa la República Dominicana y cada una de esas reformas, quizás de una manera breve, nos pueda referir durante esos 15 años, ¿cuándo usted consideró la estabilidad sociopolítica y sobre todo política del país pendía de un hilo? ¿Cuál cree usted que en el tiempo reciente ha sido el momento más grave para la estabilidad democrática del país? Bueno, las elecciones de 94, porque las diferencias políticas eran muy profundas en esos momentos. Dos partidos prácticamente tenían la mayoría de los electores, el PRD y el PRCC. Y digamos que la institucionalidad estuvo en un hilo después de las elecciones, cuando
no se veía salida, ¿no? Y afortunadamente, incluso con la influencia de Washington, el señor Watson, que era el secretario para Asuntos Latinoamericanos, secretario de Estado, con ese yo llegué a hablar, me llevó a llamar incluso la embajada, que era doña Reina, una mujer muy activa, muy inteligente y muy consciente del momento que se estaba viviendo. Y estábamos en constante comunicación, porque había un impasse que no sabía cómo se iba a salir del impasse, y el tiempo avanzaba. Vea que fue el cambio de gobierno, tenía que ser el 15 de agosto como tradicional, y fue a principios de agosto cuando finalmente, con presión de Washington y, no digo presión, comunicación del embajador de la OEA, el señor Graham, y un servidor, tanto con el doctor Peña Gómez como con Balaguer no tenía problema, pero Peña Gómez tuvo al principio, parece que había personas de partidos que como que no veían bien que se reuniera con Balaguer. Pero si no hubiera habido esa reunión, pues difícilmente se hubiera salido de la crisis, porque ahí fue que se acordaron los puntos básicos de acuerdos, que al día siguiente, unos días después, se pusieron en blanco y negro, que implicó una reforma constitucional también en un periodo muy corto. Y en esa reforma constitucional, pues, se determinaron fechas para elecciones, para toma de posesión y recomponer algunas cosas que estaban bastante dudosas, ¿verdad? Y yo diría que ese fue el momento así como más delicado de que hubiera ruptura del asunto de la vida institucional de la República Dominicana. Las demás han sido algunas muy álgidas, ¿verdad? Y con posiciones muy firmes de ambos, de las partes. Pero no había como la premura del tiempo que se acababa, sí, en el 1994. Monseñor, y su evaluación del actual momento en este Consejo Económico y Social, el debate del liderazgo nacional sobre esas reformas que ha solicitado el presidente Abinader, ¿cómo lo evalúa? Bueno, fíjese, le digo honestamente que yo no estoy muy enterado incluso de los temas, porque naturalmente me he querido mantener al margen, ¿verdad? O por necesidad yo he estado, cuando empezó la pandemia, con ese quédate en casa, yo bueno, pues vamos a quedar mirando las paredes. Y entonces fue cuando decidí, voy a aprovechar para la deuda que tengo con la sociedad dominicana, de la promesa de una segunda memoria, una segunda parte, que implicó, ¿verdad?, dedicación para recordar nombres, situaciones y personas, etcétera, escenarios. Pero fue, yo diría, para mí, una especie de terapia. En lugar de estar escuchando tanta noticia negativa como se escuchaban en esos días, con cifras de contagios y de fallecimientos, pues le di más atención a esta distracción, ¿verdad? Sí. Y por eso, honestamente digo, yo no he tenido la oportunidad de ver la agenda que hay de los puntos. He visto que hay unas 14 mesas temáticas, pero los temas realmente no los conozco. No. Sí. Monseñor, después de 4 o 5 décadas como mediador por excelencia que ha sido usted, ¿tiene el suficiente aval como para decir que ahora ya está la sociedad dominicana como tan madura para entenderse por sí sola sin alguien que lo junte para lograr un consenso? Bueno, yo creo que
confiando en la capacidad y buen juicio del presidente, si él lo considerara necesario en algún momento, creo que acudiría, ¿verdad? Si él quiere a la iglesia, ¿verdad? Como ocurrió entonces. Entonces estoy hablando del año 1985, que había una situación muy difícil. Catherine no estaba aquí todavía. No, pero estaba naciendo. Ah. Sí, porque aquí había unas divisiones realmente, como usted sabe, o todos conocemos, lo que estábamos en la vida. Ya Yulis había nacido para esa época, ¿verdad? Sí, tenía 4 años. Ya, no, pero no podía, opinaba todavía, ¿no? No podía, no estaba en condiciones todavía, era una niña. Esa es la sabiduría del mediador. Él le sacó la edad a los dos. Todos, sí. Siga explicando la Linares, monseñor. Siga calculando. Pues sí, y entonces el país estaba como sin rumbo, ¿verdad? ¿Se acuerda después de aquella tragedia del 85? Del desbordamiento de masas en la calle, que todavía no se sabe cuántas personas murieron, y una sociedad dividida, y que entonces eso fue lo que dio pie. La iglesia escribió una pastora muy bonita llamando al diálogo, pero yo digo, con las pastorales de la iglesia ocurre que salen y los periódicos editorializan, y muchos medios radiales, programas, pero no pasa de ahí. Entonces yo creí que era el momento de que eso no pasara desapercibido, y entonces empecé a hacer contacto con el gobierno de entonces, con los empresarios, con los líderes sindicales, que en ese momento había 6 centrales sindicales. Estaba vigente, muy activo, Julito de Pella Valdés. Usted oyeron hablar de él después. Sí, que usted lo menciona varias veces en el libro también. Sí, porque algunos hasta tenían miedo de que lo invitaran a él. Digo, no, si es un diálogo con todos los sectores, ¿por qué vamos a tener miedo a una ideología? Y allá fue él, Nelson Marmolejo, que no eran muy amigos tampoco, digo, como líderes sindicales, no eran de los mejores amigos, y tuvimos una especie de retiro. La iniciativa fue un retiro para reflexionar sobre los problemas del país, y buscamos un hotel en Jarabacoa, todos accedieron ahí. Fue una representación del gobierno, encabezada por el que era secretario de Estado de Trabajo y otros secretarios, y de los empresarios fue ECONEP al más alto nivel, los principales dirigentes, y las 6 centrales sindicales. Y pudimos conseguir también a especialistas como Sagradoy, que fue uno de los intermediarios, de los que escribieron aquellos pactos de la Moncloa en España. Y vino también un mexicano, cuyo nombre no lo recuerdo ahora, pero también de izquierda, y que a algunos les tenían miedo, pero esta gente, con la experiencia que tenían, hicieron un gran aporte. Bueno, el secretario general para América Latina de la OIT también lo invitamos. Tuvieron, más que nada, que tuvieran como soporte con su experiencia, sus conocimientos, y todos hicieron aportes importantes. Y de aquí tuvimos los más conocidos laboralistas, como el doctor Albuquerque, Ramón García, que en paz descanse, Miguel Adriano Tejada, que en paz descanse, también vea cómo pasa la vida. Sí. Lupo Hernández, me imagino. Lupo Hernández Rueda, me imagino. Lupo Hernández Rueda, por supuesto, sí, se tuvo, sí. Y iba a decir cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte, están callando, ¿verdad? Como digo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, sí.
Monseñor, usted que fue director, coordinador de ese diálogo nacional que se empezó a ver como una necesidad en el año 96, ¿ha visto usted a lo largo de todos estos años posteriores necesidad de juntar a todas esas ideologías, formas de pensar diferentes, corrientes políticas distintas, políticas empresariales y de todo tipo, para encontrarle salida a diferentes situaciones de la vida nacional que, a pesar de que se ha cambiado de administración del país en múltiples ocasiones, ninguna de esas necesidades se ha resuelto? Sí, yo veo, es una pena, yo veo, en eso sí creo que hay como una especie de vacío, que no hay, yo no he visto, ¿verdad?, lo que he visto que ha salido en la prensa del diálogo que están haciendo ahora. Parece que está muy cargado, ¿verdad?, de la parte política, pero no he visto mucha fuerza en la parte social y en la misma parte, la parte sindical y empresarial. Bueno, Pedro Brache, que opina y lo hace con responsabilidad, pero no sé en ese escenario cómo él se ha manejado y los demás empresarios que están ahí, que no he visto, solamente creo que la voz de él, que la que he visto que ha salido en los medios, por lo menos, sí. Pero sí, yo creo, como le preocupa a Yulisa, que hay un vacío ahí, que hay gente que está como en margen. Y yo creo que en estos casos hay que buscar la manera de que se pueda mirar el país, ¿verdad? Más que a los intereses grupales o ideológicos o políticos. Mirar el país. Y quién sabe, no sé si eso lo están haciendo, ¿verdad? Algunas veces, por ejemplo, el problema es eso del diálogo. Primero, hay que tener, no quiero, ¿verdad?, modestia aparte, pero el interlocutor tiene que ser responsable, y cuando tiene que echar una filípica, ustedes no saben cuántas filípicas yo tuve que echar en esos diálogos, enfadarme, a veces era con los empresarios, otra vez era con los sindicatos. Bueno, cuando estaba discutiendo el código de trabajo, un empresario se me presentó a la oficina y me dijo, pues bueno, yo veo la iglesia como parcializada. Digo, ¿parcializada en qué? Que ustedes están como más a favor de los trabajadores. Digo, ¿y para qué usted cree que se hace un código de trabajo? No es para los empresarios, es para los trabajadores, precisamente la parte débil, etcétera. No le llevaban su cosita y se calmaban, ¿verdad? Pero digo, esa mentalidad que estábamos de parte de los trabajadores. Bueno, y entonces, con lo mismo político, ¿verdad? Yo creo que el éxito de un diálogo, si se quiere lograr éxito, no es solamente en esa mesa, es lo que hay que hacer previo a ir a la mesa, en los contactos personales. Y a eso yo le dediqué mucho tiempo, con todas las partes, sobre todo con la que veía más agresiva, ¿verdad? Y menos interesada, ¿no? Y yo no sé si eso se está haciendo, ¿verdad? Pero eso hay que hacerlo para lograr éxito. Señor, usted dijo que la coyuntura del 94 fue la más difícil. Sí. Pero ¿cuál es de los actores de la vida nacional, político no, el más difícil de tratar? Porque usted habla de Peña, pero como usted caracteriza bien, Peña tenía mucha gente al lado que le aconsejaba, sí, pero vos tampoco era fácil. Entonces, en ese sentido, ¿cuál de todos los actores ha sido como el más difícil de...? No, pero fíjese, usted menciona a Bosch, y Bosch fue un hombre muy receptivo cada vez que se le habló y se le trató. Claro, él no era actor directo, pero le daba luz verde a su gente, ¿verdad? Siempre había un contacto con él previo, naturalmente, y él decía quiénes eran las personas indicadas de partido, ¿verdad? Pero él fue, yo diría, un apoyo incondicional, que usted vea. Se podía interpretar como que no, pero él tuvo apoyo incondicional. El propio Peña Gómez, en el diálogo del 98, que ya lo dirigió Lionel, el presidente era Lionel Fernández, él no quiso participar
Él dijo que le daba luz verde, que le daba permiso a su gente a lo que quisieran. Pero imagínense, actué de vez en cuando, asistía, pero era como quien dice de cumplimiento. No fue la actitud firme de Bosch, que decía fulano, fulano y fulano, ¿verdad? Y él se mantuvo al margen, pero tenían ese apoyo, y ellos sabían que tenían el apoyo del líder, sí. Así, más difícil en algún momento, sobre todo en la parte de los pactos, fueron algunos sectores sociales, ¿verdad? Ya, naturalmente de la izquierda, porque a la izquierda le cuesta a veces. Nelson pero, sabe de eso, monseñor. Al fin y al cabo, por ejemplo, en el pacto educativo, ahí, claro, como era un tema tan común a todos, la educación. De interés. Ahí yo diría que todos pusieron de su parte. Fluyó. Todos, sí. Monseñor, tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve para cumplir con compromisos comerciales y luego vamos a volver con la continuación de esta entrevista interesantísima de Medios Conjuntos de CDN y el Caribe, hoy con Monseñor Agripino Núñez Collado. Yo comparto y no me mortifico, navego con el prepago más completo de todito. Bajé con 30 y siempre estoy conectado, porque soy prepago Altis, manito, yo estoy burlao. Alta gama, paquetico, mucho minuto y un nuevo equipo. Alta gama, paquetico, con 30 gigas, siempre activo. Tu prepago alta gama en Altis se puso para ti. Activa y recarga con más data y más minutos. Altis, hechos de vida. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Somos Falcondo. Extraemos ferroníquel de la tierra, pero también extraemos acciones sociales para el futuro de las nuevas generaciones. Todo lo que extraemos es valioso, pero más valioso es compartirlo. Por eso extraemos lo mejor para los dominicanos, hoy y mañana. Falcondo. Teatro Nacional presenta la más extraordinaria artista suramericana. Desde Chile, Miriam Hernández, con su producción Sinergia 2021. En 2 grandes conciertos, viernes 5 y sábado 6 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Información y boletas a la venta ya. Invitan. Él es Arismendi. Estar quieto no es lo suyo. Por eso decidió ser taxista, a como dé lugar. Hacer amigos en cada viaje lo llena de alegría. Su objetivo principal es que cada viajero se sienta especial. Siempre logra encontrar las rutas más rápidas para que sus clientes nunca lleguen tarde. Arismendi cuida cada detalle de lo que hace. El boca a boca sí funciona. Y creo que pronto necesitará más espacio. Es un servidor por excelencia. Que todos lleguen felices a su destino es su verdadera pasión. Ven y pregunta por las facilidades de nuestros préstamos para vehículos. Con Bueno, apoyando tus sueños.
vuelta a Despierta con CDN, hoy en nuestra entrevista central de medios conjuntos de El Caribe y CDN. Nuestro invitado del día de hoy, Monseñor Agripino Núñez Collado, y antes de irnos, el turno a la pregunta era de Albanelis Rodríguez, Albanelis familia. Monseñor, hablaba Yulisa de que hay temas del país que no se terminan de resolver, muchísimos diálogos y todavía siguen ahí vigentes. Y uno de esos es el Código Penal. Tenemos décadas con él en el Congreso Nacional, discusiones por tema del aborto, discusiones por tema de agresión sexual, se han ido sumando temas de corrupción. ¿Cuál usted cree que debe ser la salida? Porque ya el país sí necesita un Código Penal moderno. Bueno, yo creo que el Congreso es el que tiene la mayor responsabilidad ahí, el Congreso Nacional, ¿verdad? Y yo creo que el país necesita el código, lo necesita. Y deben hacer esfuerzos por ponerse de acuerdo y que no dejen al país huérfano de un instrumento tan importante, sobre todo ahora que hay delitos nuevos, delitos electorales, los hay también, delitos electrónicos y de otra índole, ¿no? Y no hay ningún instrumento legal, ¿verdad?, para manejar esos delitos. Y el código, me imagino que los contempla también. Pero se ha dicho, Monseñor, que hay mucha influencia de la parte religiosa, católica, protestante, para que el código se mantenga estancado en el Congreso. Bueno, usted sabe que cada quien entiende que defiende su responsabilidad ahí, ¿verdad? Y la parte católica y religiosa, evangélica, lo que sea, es comprensible, ¿verdad? Eso, el derecho a la vida, es un asunto, yo diría, innegociable para la Iglesia, ¿no? Pero los legisladores tienen una responsabilidad con el país. Yo creo que ellos deben buscar la manera de entenderse y romper el impasse. Sí. Monseñor, hablemos en perspectiva de lo que está ocurriendo en la vecina nación. Leo en el prólogo de su libro palabras de Bernardo Vega, que a su vez cita a una persona que según él es de sus más cercanos. Dice que Monseñor Agripino es muy dominicano. Y yo quiero que me hable desde la perspectiva de un dominicano preocupado por la estabilidad del país. ¿Cómo se pondera la situación actual de la vecina nación? Usted en ocasiones anteriores incluso criticó con firmeza posiciones del CARICOM, en donde se hablaba sobre la decisión de la República Dominicana de normar procesos migratorios. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre lo que está ocurriendo actualmente en Haití y cómo lo ve? Bueno, yo creo que es una situación que debe preocuparnos a todos los dominicanos, porque no podemos hablar de que haya un estallido social. Yo creo que ya lo hay dentro, con estas bandas criminales, son, ¿verdad? Y no se ve como la fuerza de la autoridad nacional para controlar eso. Recientemente vi que el primer ministro anunció que el gobierno iba a enfrentar, pero ¿con cuáles medios? ¿Tendrá medios para enfrentarlo? Vi ahí una cosa muy penosa, ¿verdad? Como están las bandas chantajeando a empresarios, poniéndole cuota mensual para su causa, que hablan de guerra ya. Entonces... En Colombia le llaman vacunas. Sí. Y es una situación muy delicada porque esta gente no tiene otro sitio para donde intentar salir. Somos nosotros, la República Dominicana. ¿Y qué va a pasar si hay una avalancha? Una avalancha. Ahí están, hay fuerza militar, pero si viene la avalancha, van a disparar. Ver el escándalo que se le armó a Biden con los caballos maltratando haitianos, precisamente los guardia montada, ¿verdad? Yo creo, ojalá que la comunidad internacional hiciera caso
a las peticiones que está haciendo el presidente, que eso no es un problema para dejárselo ni a la República Dominicana ni a los propios haitianos, que no tienen medios. Y como va la situación, ahí se puede presentar también una hambruna, que ya la gente cuando está desesperada puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y para ellos, su Puerto Rico, como hacen dominicanos que se arriesgan la vida en Yola, a Puerto Rico, pero el Puerto Rico de ellos somos nosotros. Aquí somos los que estamos más cerca, ¿verdad? Y realmente creo que para que todos nos preocupemos, ¿verdad? Y estemos alerta. Y pedirle al Señor que le dé también que le dé luz al presidente para manejar la crisis si se presenta. Yo creo que ha hecho bien de no ir a la cumbre para estar aquí presente en esta situación, porque no podemos negar que es una situación grave la que está ocurriendo ahí, al lado, casi en la tierra nuestra, ¿verdad? Sí. O sea, usted advierte una situación de peligro inminente. Bueno, yo creo que lo hay, ¿verdad? El peligro está ahí. Para nosotros. Para nosotros, sí, claro que sí. ¿Para dónde van a coger si llega el extremo de, como han dicho algunos, que puede estallar una guerra civil, ¿verdad? Uh-huh. Y la gente muriéndose de hambre y sin medios para matar el hambre. Digo, es un asunto muy preocupante. Bien, no, señor, se nos acabó el tiempo, pero quisiera el último minuto para el mensaje del Papa Francisco a los feligreses, que no busquen fama, dinero. Sí, sabes que cuando este Papa subió o fue electo, fue un cardenal brasileño que le dijo: Francisco, no te olvides de los pobres. Y él ha tenido eso muy en cuenta, que es raro un mensaje de él que no estén presentes los pobres, los migrantes, los desamparados. Ahora vi en la prensa que lo visitó Biden y parte de la conversación giró alrededor de esos temas, de la pobreza, la migración y el problema que a todos también nos preocupa, que es el calentamiento solar, digo, de nuestro planeta. Sí. Monseñor, gracias. Para nosotros todos ha sido un placer tenerlo aquí en esta entrevista de Medios Conjuntos. Ojalá que más adelante lo tengamos varias veces más. Todos vamos a leer el libro y entonces luego vamos a ver cómo caemos donde usted en manada para entonces analizar lo que nos aprendamos. Muy bien. Bueno, yo muy honrado de estar aquí con ustedes. Me han tratado muy bien, por otro lado, creo yo, ¿verdad? Y les agradezco porque, como dije al principio, en 2 años yo me fui de la capital el 4 de marzo, me fui para Santiago y no había vuelto a la capital. Sí, perdón, vine el 15, porque el presidente me llamó, vine la ida por la vuelta, el 15 de agosto. Y luego no había regresado. No había regresado. Bueno, para nosotros es un privilegio que usted haya salido de su privacidad para venir a darnos esta aquí a la familia. Así Qué bueno. Sí. Y coja el impulso, monseñor, lo esperamos de nuevo. Lo felicito, lo veo todos los días, a partir de las 7 hasta el final. Gracias. Ha sido Monseñor Agripino Núñez Collado, quien ha sido nuestra entrevista central del día de hoy.